a latido de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, ya estamos a día martes 2 de junio. Estamos avanzando este mes. Recuerden que estamos estudiando la lección número 10 que corresponde, ¿cierto?, a esta semana. Y que titula para toda esta semana arrepentimiento y perdón. ¿Ya? Y hoy día, como día martes, tenemos un título. Arrepentimiento genuino. Bueno, acompáñenos en la lectura de este día. Y esto comienza así. El mundo secular nos bombardea con mensajes que instan a la autonomía individualista, a la indulgencia y al ensalzamiento propio ante los demás. Lo contrario de la invitación de Dios al servicio y la mansedumbre, como nos dice Mateo 5:5. Curiosamente, las primeras palabras registradas en la Biblia por Juan el Bautista y Jesús fueron similares. Juan dijo: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Esto nos dijo en Mateo 3, versículo 1 y 2. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Como nos dice Marcos 1, versículo 14 y 15. Y podemos ver también Lucas 24, versículo 46 y 47. Tanto Jesús como Juan llamaron a sus oyentes a arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca. ¿Es ese mensaje relevante para nosotros hoy? Bueno, vamos a dar lectura, ¿cierto?, aquí al libro de Hechos, capítulo 3, versículos 18 y 19, para responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual? ¿Qué es un tiempo de refrigerio, consuelo, esto entre comillas, o descanso? Ya, vamos a leer el libro de Hechos. Nos dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué sería tan importante el arrepentimiento en el proceso del crecimiento espiritual? Porque ello resulta esencial, ya que eso nos trae perdón, ¿no es cierto? Y también nos trae esa transformación espiritual. Bueno, también nos dicen esa segunda pregunta, ¿qué es ese tiempo de refrigerio? O en otras versiones, consuelo, descanso. ¿Qué vendría a ser? Bueno, el comentario bíblico nos dice aquí el para qué, ¿no? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces dice que esta frase expresa un propósito importante. La conversión de los pecadores tiene el poder de acelerar el cumplimiento de los propósitos de Dios y por lo tanto de apresurar la venida de su reino en su plenitud. Entonces, aquí podemos ver varias cosas, ¿cierto? Con respecto a este tiempo de refrigerio, ¿ya? No sé si tú tienes algo más que agregar con respecto a esta frase. Sí, había entendido, ¿no es cierto?, que los tiempos de refrigerio son esa paz. Bueno, también como dice ahí, ¿no es cierto?, es el consuelo, pero también es la renovación espiritual. Esa que Dios da a quienes, ¿no es cierto?, se vuelven sinceramente a Él. Bueno, aquí el comentario nos amplía un poquito más sobre este versículo 19, que nos dice que la afirmación de Pedro, tomada en conjunto, implica un elemento temporal definido, hablando por inspiración y por lo tanto más allá de su propia comprensión limitada. Pedro se refiere claramente a dos grandes acontecimientos de los últimos días de la historia de este mundo. 1, el gran derramamiento del Espíritu de Dios, y 2, la eliminación final de los pecados de los justos. Estos acontecimientos están ligados con ese tercer acontecimiento que es la segunda venida de Cristo. De ahí que viene estos tiempos de refrigerio, ¿ya? Por lo tanto, es importante saber que va a llegar un momento donde todo esto va a terminar.
y que hoy es el momento de este arrepentimiento de corazón, genuino, que hagamos hacia el Señor mientras todavía Él es nuestro abogado. Vamos a continuar. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, como nos dice en Romanos 2, versículo 4, que implica 2 pasos. 1, el dolor sincero por las faltas cometidas. Y 2, la decisión honesta de abandonar el pecado. En la Biblia, el arrepentimiento casi siempre está relacionado con el perdón. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente. Es así de sencillo. Esto nos dice en 1 de Juan 1, versículo 9 y en Apocalipsis 3, versículo 19. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como nos dice en 2 de Pedro 3, versículo 9. Mientras nos preparamos personalmente para la segunda venida, Dios nos da tiempo para poner nuestras cosas en orden con Él. Jesús sufrió, murió y resucitó, para que su gracia pueda obrar un milagro en nuestra vida cuando nos arrepentimos. Contrariamente al mundo que nos dice que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida, Dios nos pide que vayamos a Él arrepentidos y con fe, como dice Hechos 20:21, y que nos pongamos en sus manos para que Él pueda podar y hermosear nuestros caracteres, haciéndolos semejantes al suyo, a fin de que demos testimonio de Él, como dice Juan capítulo 15, versículos 2 y 8. Es así como crecemos y producimos el fruto resultante del arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. No es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Como dice el libro del deseado de todas las gentes, página 509 de Elena de White, ¿no? Eso es muy cierto. Y vamos a esta última pregunta que salen aquí, ¿cierto? Como para reflexionar, ahí los oyentes puedan también reflexionar en sus hogares, y que nos da una cita bíblica. Dice, el arrepentimiento conduce a la vida. Hechos 11:18. Y ahí lo vamos a leer. Y es una parte vital del crecimiento en la relación con Dios. La pregunta es, ¿cuál de los 3 pasos del proceso divino de desarrollo, sumisión a Dios, arrepentimiento y autorización para ser podado, es el más desafiante para ti? Ya, vamos a leer Hechos 11:18. Nos dice, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado el arrepentimiento que conduce a la vida. Acá, bueno, aclarando un poquito, ¿cierto?, sobre este texto, Dios da arrepentimiento y la fe es un don de Dios. Y también lo es el arrepentimiento que le sigue, ¿ya? Por lo tanto, Dios por medio de su Espíritu no solo había dado a esos gentiles la oportunidad de arrepentirse, sino había hecho que sintieran el arrepentimiento y con su corazón transformado, arrepentidos y perdonados, fueran aceptados por Dios. ¿Ya? ¿Qué podemos contestar a aquello? ¿Cuál de los 3 pasos sería un poquito más desafiante según tu opinión o según lo que aquí anotaste? Así como algo personal, ¿no es cierto? Yo podría decir en mi caso la autorización puede ser, ¿no es cierto?, para ser podado, porque implica rendir el control total a Dios. Eso es cierto. Y permitir que Él transforme áreas de nuestra vida que quizás no queremos cambiar. Claro. Creo que ahí tocaste una fibra muy sensible, porque podemos someternos, ¿cierto?, a Dios, arrepentirnos, ¿no?, de corazón, pero cuando Dios quiere transformar, hay que dejarle totalmente que haga la transformación completa, y a veces eso implica dejar el yo a un lado. Sí, eso es como, ¿no es cierto?, cuando es lo que sentía mucho en un principio. Ya. Sí. Ahora
ahora ya ha pasado el tiempo, ya siento que no cuesta como al principio. Claro. Sí, ya las cosas que no querías cambiar en un principio, hoy ya no las sientes que te hace falta. Exacto. Puede ser no sé, como desde algo cotidiano que hacías, hasta también amistades. También, claro que sí. ¿Ya? Por eso la sumisión puede ser intelectual, el arrepentimiento podría ser emocional, pero dejarse podar exige algo más profundo, algo más permanente o sostenido en el tiempo. Porque todo el tiempo Dios está limando nuestras asperezas. Esas cosas que aún todavía son detallitos que nosotros consideramos detallitos, pero que todavía necesitan limarse. Todavía, siempre. Pero como al principio, ¿no es cierto? Uno va notando ya ciertas cosas que no sueles hacer o decir. Claro. Que antes se salía muy natural. Exacto. Entonces Dios está obrando y uno está permitiendo eso. Creo que, bueno, no sé si para nuestros oyentes serán los mismos desafiantes, ¿cierto? De los 3 pasos, pero al menos para nosotros creo que ese es un punto importante, el que Él tome el control y el timón de nuestras vidas. Yo creo que ahí va este arrepentimiento genuino, en su transformación o como parte final, ¿no? Sí. Somos Vlad y Emi. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides darle a la campanita ahí para que, ¿no es cierto?, actives las notificaciones y así YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides darnos tu like, que también es la manita arriba que sale ahí en el YouTube. También va a estar apareciendo ahí en pantallita el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y así te puedas poner al día. Bueno, que tengamos un buen día martes. Adiós. Bye bye.